estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 92, basado en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional lleva el título de Alabanza por la bondad de Dios. Alabanza por la bondad de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias la porción que nos va a servir para texto en esta mañana, que es el Salmo 92. Salmo 92 dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio lo sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, pero para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bien, este es un salmo de alabanza descriptiva. Celebra con exaltación la persona y las obras de Dios. El salmo incluye también varios temas de sabiduría. El título es poco común y en el sentido de que agrega la designación para el día de reposo. El poema tiene al menos 4 secciones: aliento al pueblo para que responda a Dios en alabanza y adoración, celebración de la sabiduría de Dios al juzgar a los impíos, reconocimiento de la misericordia de Dios que ha establecido la vida actual del creyente y una anticipación de la misericordia de Dios que continuará en la vida venidera. El Salmo 92 es quien refleja los tiempos tranquilos de la época de Ezequías, después del anuncio de Isaías de la destrucción del ejército de Sennacherib y su cumplimiento. Es en este salmo donde vemos el gozo y deber de alabar a Jehová, el destino trágico de los malos y el destino triunfante de los justos. Este es un salmo cultural. Podría ubicarse como estos salmos o cánticos que los levitas cantaban durante la libación del vino que acompañaba la inmolación del cordero del sábado por la mañana. Por eso se recomienda aquí la acción de gracias y la alabanza, que son quehaceres del día de reposo. Las obras de Dios que dieron ocasión al sábado se proclaman aquí como grandes e inescrutables, en particular con referencia tanto a las obras de la providencia como de la redención. El salmista canta a Dios sobre su misericordia y su juicio con una contraposición. Los impíos perecerán, pero Dios es eterno. Los enemigos de Dios serán cortados, pero el salmista será enaltecido. Los enemigos del salmista serán confundidos, pero todos los rectos de corazón serán fructíferos y florecientes. Este salmo es un himno del rey y de la nación de alabanza al Señor, quien es excelso para siempre, que manifiesta su bondad a su pueblo por medio de su pacto, al destruir para siempre al malvado, llevando al rey y a su pueblo a la vitalidad y honor en su vejez.
El versículo central es el número 8 y es la clave del Salmo, que lo divide en dos secciones. La primera consiste de una parte introductoria dirigida a la congregación, comenzando con un cántico de alabanza al nombre de Dios y una declaración de las bendiciones del pacto que Él estableció con su pueblo y con el rey, y una estrofa de alabanza dirigida a Dios por sus grandes obras. Después de permitir que el impío florezca brevemente como la hierba, Dios lo destruye y es exaltado eternamente. La segunda sección presenta una estrofa dirigida a Dios que une la derrota de los enemigos por Dios con las victorias del rey sobre sus enemigos. La otra estrofa, dirigida a la congregación, declara que los justos florecerán como árboles majestuosos, verdes y vigorosos, y el que habla es el rey. Su exaltación y su victoria se unen con las de Dios. El rey es presentado como un búfalo que alza sus cuernos en triunfo. Se ha renovado su lealtad por medio del ungimiento, representando a la nación y a el escudo que presenta Dios. El Salmo 92 es una oración e himno de acción de gracias, también individual, que reconoce las intervenciones divinas a favor de la justicia y afirma sus manifestaciones de amor y fidelidad. El poema, al presentar sus alabanzas y agradecimientos al Señor, revela sus vinculaciones estrechas con los dos salmos anteriores, al enfatizar los temas de la seguridad y la prosperidad, y incorpora en sus reflexiones temas que son importantes para las tradiciones de sabiduría. Afirman, en efecto, la misericordia y la bondad de Dios, aunque sean misteriosas y profundas. La asociación de este salmo con el día de reposo posiblemente se debe al reconocimiento de ese especial día como un espacio ideal para expresar las gratitudes a Dios y por presentar una visión ideal del mundo y la sociedad. El día de reposo para el salmista no es una carga pesada de llevar, sino una magnífica ocasión para poner de manifiesto las gratitudes y alabanzas al Señor. Este es el único salmo que se relaciona con el sábado en el texto hebreo, aunque en otras versiones se identifican otros poemas con la semana sabática. El título hebreo incluye referencias a este poema a la vez como salmo y cántico. Y aquí mismo en la estructura del salmo, como hemos dicho, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 3, vemos la rectitud y la justicia de Dios. El salmo comienza de forma directa y clara. Para el salmista es bueno alabar al Señor y anunciar su misericordia y fidelidad desde la mañana hasta la noche, que es una manera de aludir a toda la vida. Se reconoce además el nombre divino como Altísimo, que es una forma de enfatizar su poder y autoridad. El poeta descubre y afirma la presencia divina en medio de la entonación musical, pues se identifican tres instrumentos para destacar el gozo y la festividad del poema: el decacordio o la lira de 10 cuerdas, el salterio o cítara y el arpa, que son instrumentos de cuerdas que se utilizaban en el templo para acompañar las oraciones y los cánticos. El motivo de la alabanza y la gratitud al Señor es el reconocimiento pleno del nombre divino, identificado claramente en el poema como Yahvé o Jehová en la tradición de las Biblias contemporáneas. Es importante el nombre divino, que se incluye en 7 ocasiones en el texto hebreo como una especie de afirmación plena, completa y perfecta. Revela el compromiso del Señor con su pueblo, pues se asocia a la revelación divina a Moisés. El salmista alaba y canta pues al Señor, ve sus angustias, responde a los clamores de su pueblo, interviene en el medio de las realidades de la comunidad. Para el versículo 4 al 9 es la segunda sección del poema, y el poeta continúa la alabanza y la gratitud e identifica las razones y el fundamento de esa gratitud. Las acciones divinas alegran al salmista. Además, los pensamientos del Señor son tan profundos que la gente necia e insensata no tiene la capacidad de comprender y asimilar. Y es en efecto, las obras divinas y los proyectos redentores de Dios generan gratitud y reconocimiento de parte
del poeta. En esa parte del poema se introduce el tema de la gente malvada, que ahora se identifican con los impíos, los que hacen iniquidad o los enemigos. Se contraponen de esta forma las acciones de gratitud del salmista con las actitudes malsanas e inadecuadas de los impíos. Los gestos pecaminosos de los impíos son comparados a la fragilidad y fugacidad de las flores y la hierba, que no pueden permanecer estables en la vida. Esta imagen afirma que la hierba brota y florece y rápidamente se marchita y se seca para finalmente desaparecer. Las personas malvadas, es decir, los enemigos de Dios y del salmista, serán destruidas ante la intervención extraordinaria del Señor. El futuro de la gente malvada es prevalecer y no prevalecerán ellos. Para el versículo 10 al 15, hacia el final del Salmo, ahora observamos en esta última parte que ante la fragilidad e inestabilidad de los malignos se contrapone la estabilidad y la fortaleza que proviene de Dios. La gente fiel, representada por el salmista, reciben fuerzas para presenciar y ser testigo de la destrucción de los malvados. Las personas justas florecerán como la palmera y el cedro al lado del templo. Darán fruto aún en la vejez, que es una manera de enfatizar la vitalidad que proviene de parte de Dios. Las imágenes del búfalo y el aceite destacan las ideas de poder, fuerza, reconocimiento, valentía y autoridad. Esa vitalidad y virtud le permite al salmista superar los ataques de los enemigos y malvados y le ayuda a proyectarse al futuro con seguridad y fortaleza. Y las referencias a las palmas y los cedros, árboles conocidos por su enormidad y vigor, revelan el deseo del poeta de destacar el poder divino que le permite al pueblo y a las personas que adoran superar las adversidades y responder con valor y sabiduría a los ataques de los enemigos, adversarios y malvados. De acuerdo con el Salmo, el poder y la autoridad para superar las adversidades de la vida provienen de Dios. Y esa actitud de triunfo, virilidad y longevidad se representa en gesto de estar plantado en la casa del Señor, en la simbología de estar en los atrios del templo. El poema finaliza con una gran enseñanza. El salmista canta y anuncia que el Señor es su fortaleza y su roca, su fuente de justicia y rectitud. Se pone en clara evidencia de esa manera simbólica la fuente de seguridad y esperanza del poeta. Dios es el alcázar que le protege para vivir el presente y es la roca donde ancla su futuro. Este salmo nos revela las dinámicas eternas de la vida en donde se manifiestan las injusticias que hieren mortalmente a las personas nobles, inocentes, piadosas y débiles. Revelan con claridad el poema los conflictos entre la justicia y la injusticia. Alude el Salmo a las adversidades entre la bondad y la maldad. Además, el poeta presenta el gran antagonismo entre la fragilidad humana y el poder divino. Una manera creativa para leer este salmo es comprender la alabanza que emana de un corazón agradecido por entender que Dios siempre está al lado de la gente que sufre e implora misericordia. De acuerdo con el salmista, la gratitud no se fundamenta en la ignorancia, sino en la seguridad que tiene en el Dios que es fortaleza y roca, que son símbolos de permanencia, estabilidad, fuerza, protección y seguridad. El futuro del poeta no estaba a merced de la casualidad, sino en manos del Dios que se caracteriza por el amor, la fidelidad, la misericordia, la rectitud y la justicia. En la enseñanza del Salmo podemos nosotros encontrar la esperanza y seguridad que Jesús mismo usó en su predicación y enseñanza. El Señor afirmó la llegada del reino de Dios y su justicia como una característica básica de sus mensajes transformadores, y su aplicación es tan particular y relevante que puso de manifiesto en su trato con la gente más necesitada y en sus diálogos con las personas más frágiles de la sociedad con las cuales convivió.
Un ejemplo muy claro o un ejemplo muy sencillo de esta nueva comprensión de la justicia divina es su particular respuesta a aquellos hombres leprosos, en donde se revela la fusión de la justicia y la misericordia divina en el pensamiento y las acciones de Jesús. Entonces, en este Salmo 92, vemos la justicia soberana de Dios. Vemos la alabanza por la confianza presente. Vemos las pruebas de la perfecta equidad divina. Y este salmo, entonces, es un ejemplo de lo que nosotros podemos esperar. Es un ejemplo de lo que nosotros podemos esperar de un Dios que siempre está al frente de todas las pruebas y que siempre está pendiente de nosotros. Al modo del Salmo número 1, se indican aquí, en este Salmo, los destinos del impío y del justo. Los enemigos de Dios perecerán y serán esparcidos. Así ha sido siempre y así será en el futuro. En contraste, las fuerzas del salmista crecerán hasta ser como las del búfalo. El texto nos habla de ello. El justo florecerá como la palmera, dice en el versículo 12, como el cedro en el Líbano. La palmera era un árbol muy admirado, tanto por su belleza como por su fruto. Si bien los cedros crecían en toda Palestina, alcanzaban su máxima belleza en las montañas del Líbano, lugar desde donde era frecuente traer las maderas con que se construían en Israel. El pueblo de Dios, según la visión del salmista, tendría sus raíces plantadas en la casa de Jehová, donde hasta la edad anciana fructificarían. El efecto de esa magnífica providencia sería demostrar la justicia con que Dios gobierna el mundo. La fortaleza es la imagen de un edificio firmemente cimentado, de tal modo que nada podrá conmoverlo. Es aquí que la prosperidad del justo es comparable con la palmera y el cedro del Líbano, y los malos son comparados con la hierba. Los justos se comparan con estos árboles perennes, los malos se secan y caen, pero los justos van de poder en poder. Este es el orden que ha establecido Dios desde siempre. La gratitud finalmente debe estar siempre presente en nuestros labios. Nunca podemos dar las suficientes gracias a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros líderes y sobre todo a Dios. Cuando la acción de gracias se vuelve una parte integral de su vida, descubrirá que su actitud hacia esta cambiará. Tendremos una acción más positiva, seremos y mostraremos más misericordia, seremos más amorosos, pero sobre todo también seremos más humildes. Las palmeras que son enunciadas aquí en el Salmo son conocidas por su larga vida. Florecer como palmera significaría permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. Los cedros del Líbano crecían hasta 34 metros de altura. Por lo tanto, eran sólidos, fuertes y firmes. El salmista veía a los creyentes como hombres rectos, fuertes y sólidos ante los vientos de las circunstancias. Todos los que ponen su fe con firmeza en Dios tendrán fortaleza y vitalidad. Honrar a Dios no se limita a la gente joven que parece tener fortaleza física y vigor ilimitados. Aún en la vejez, los creyentes piadosos pueden producir frutos espirituales. Hay muchos ancianos fieles que continúan con una perspectiva fresca y que nos pueden enseñar que toda una vida de experiencia de servicio a Dios es buena y es admirable. Busquemos hoy a un amigo o pariente anciano para que le cuente o para que nos cuente acerca de las experiencias con el Señor y lo desafíe a creer espiritualmente. Hoy busquemos esas amistades, esos hermanos espirituales que son ancianos de días,
y que han tenido una vasta experiencia en la comunión con Dios. Acerquémonos, invitémosle a un café, invitémosle a comer y dejemos que sus experiencias hablen a nuestro corazón, hablen a nuestra mente y hablen a nuestro espíritu. Pasemos tiempo con aquellos hermanos de armas que han estado por más tiempo en los ejércitos de Dios. Oremos también por ellos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.